Buenos días. Buenos días. Pues vamos a comenzar con el repaso del capítulo 2 que vimos ayer. Y vamos a comenzar con una oración. Padre, en esta mañana ponemos en tus manos este momento. Gracias porque nos permites llegar aquí hasta tu casa. Gracias porque nos permites levantarnos con esa emoción y con ese entusiasmo de venir a conocerte, Padre. Gracias por todas las bendiciones que tienes ya hoy preparadas para nosotros. Gracias porque nos tomas como un instrumento para llevar tu palabra allá afuera, Padre. Ponemos en tus manos este día, todas las situaciones y todo lo que acontezca hoy. Lo ponemos delante de ti para que seas tú quien nos guíe, que seas tú el camino que nos lleva a ese final feliz de este maravilloso día, Padre. Lo ponemos en tus manos. Queremos agradecerte por nuestras familias, por nuestros hijos, las vidas de nuestros hijos, para que seas tú quien nos guíe, quien nos abrace y quien nos conduzca por el camino del bien. Todo esto, Padre, te lo agradecemos infinitamente en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues ayer veíamos que Josué, envía a los espías a Jericó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué sucedió ayer? ¿Sí? ¿Verdad? De los espías que mandó Josué para conquistar posteriormente la tierra que Dios les había prometido, y que una ramera les dio asilo y los protegió de que fueran pues linchados, por así llamarlo. Sí. Sí, y yo. hizo un pacto con ellos también de que les salvara la vida a ella y a su familia. A su familia. Ok, efectivamente, cuando Josué manda a estas dos personas, llegan a la casa de Rahab, y como Humberto nos explicaba ayer, pues que llegan ahí porque era como que llegaban sabían que los iban a tratar bien, ¿no? Por ser la casa de una ramera, entonces no los iban a rechazar ni mucho menos, y eso fue lo que sucedió. Cuando Rahab sabe que son espías, los esconde porque llegan la gente del rey y le pregunta, ¿no? ¿Dónde están los espías? Porque vienen ya a ver que vienen ¿cómo dice? A conocer toda esta tierra, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más sucedió ayer? Cuando Rab reconoce a Dios en el 11, que dice: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Exacto, ahí ella lo reconoce a Jehová. Es una mujer que no era seguidora de Dios, y también, bueno, pues estaba en pecado. Sin embargo, aquí ella se convierte y reconoce que Dios es el único Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Ok? ¿Qué más? En el 12 y 13 Sí. dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros en la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, y mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que liberaréis vuestras vidas de la muerte. Uh-huh. Exacto, ahí es donde hace el pacto. Y entonces, ¿qué les respondieron ellos? ¿Quién me ayuda en el 14? ¿Sí? Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Uh-huh. Ahí está la petición de Rahab, y está la respuesta de estas personas que le dijeron sí. O sea, tú nos ayudas, nosotros te regresamos el favor ya cuando estemos en esta tierra, porque comentábamos que ya Rahab sabía que, más bien todo el pueblo ya sabía que ellos ya venían y que Dios ya les había entregado esas tierras. Entonces, de alguna forma tenían temor, porque pues ya sabían que se estaban acercando, que ya venían a conquistar esta tierra, que iba a haber que se iban a enfrentar, pues, pero a final de cuentas era Dios el que los estaba respaldando a ellos. Entonces,
por mucho que pelearan, ya sabían cuál iba a ser el marcador final, ¿no? Entonces, bueno, los manda al monte, ¿se acuerdan? Sí. Y luego, ¿qué le dice? Después de 3 días. Ajá, que estuvieran ahí 3 días y luego... Pues ya son, o sea, ellos ya se dan por hecho de que la tierra ya Dios se las está entregando. O sea, ya lo dan por hecho, es una oración de agradecimiento. Sí, exacto. Y ya, dime. No, Y dime. también cuando los baja por la ventana y Ajá. les dice que ahí pongan esa como señal, ¿no? Esa señal, Para que exacto. su casa no sea dañada, o sea, que sea protegida para Ujú. cuando llegue la hora de la guerra. Exacto, esa es la señal del pacto, que le dice que pongan ese listón de grana, que lo pongan ahí para que sepan que todas las personas que van a venir a conquistar, pues esa casa no la toquen porque es el pacto que acaban de hacer. Y entonces ya después de esos 3 días se van y ¿quién me ayuda a leer el 24? Que dice cuando ya llegan los espías con Josué. Ajá. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Sí? Ahí es cuando ya regresan y le dan las buenas noticias a Josué. O sea, ya Jehová nos entregó la tierra en nuestras manos, ¿no? Sí, Irma, también. Sí. Hay que ver, creo que también es válido poder resaltar. Ayudó, sin embargo, ella pide que por mí y por todos los que, por mi casa, ¿no? Como dice, tú y tu casa serán salvos, ¿no? Y ese es el pacto. Bueno, pues vamos a Así continuar. como también nosotros, nuestras casas, nuestros hijos, como saben. Exacto, porque nosotros somos estamos, hijos de Él. así es, nosotros estamos aquí y también los protegemos a ellos. Pues vamos a continuar con el capítulo 3. Elisa. Sí. Muy buenos días. Pues bueno, siempre es una verdadera responsabilidad estar aquí enfrente y compartir. Pero Dios te va a bendecir. Amén. Y compartir lo que Dios nos quiere enseñar, no usar nuestras palabras, sino usar las palabras de Dios, ya que pues venimos nosotros con esa hambre y con esa sed de buscar la palabra, la verdad, esa palabra y esa verdad que nos hace libres, que nos nutre y que nos hace fuertes y poderosos ante este mundo, ¿verdad? Pues bueno, ya se hizo la oración. Yo hago una oración para poner mi boca en manos del Señor, para que el Espíritu Santo sea el que ministre en este momento y que nos ayude a abrir nuestro entendimiento y que nos revele lo que Él en este momento nos quiera revelar, ya que cada vez que uno lee la palabra, aunque sea la misma, nos trae revelación día a día diferente. Aunque la leamos 20 veces es otra revelación, una revelación más, no que cambie, una revelación más, un alimento extra que nos va dando el Señor a través de su palabra. Bendigo a Dios, bendigo a todos mis hermanos que están aquí presentes, a los que han de venir, Señor, los bendigo, a los que no pudieron venir, los bendigo, Señor. Bendigo, Señor, tu palabra, porque es el alimento que nos fortalece, Señor, como tus hijos. Ayúdanos a entenderla, a enamorarnos más de ti como tú lo mereces, como tú nos amaste. Por eso te amamos, porque tú nos amaste primero, Señor. Bendice nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Amén. Son 17 versículos del capítulo 3 de Josué. Yo creo que para que a todos nos toque y estemos despiertos, nos toca de un versículo cada uno, empezando por Juan, si me haces favor. Capítulo 3. Cruzan el Jordán. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días, los ancianos repartieron el campamento. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis
pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya una distancia de 2000 codos, no os acercáis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y José dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerseo y amorreo y el jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor, de toda la tierra pasará delante de vosotros, en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca en el Jordán entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bien, yo me voy a apoyar en la Biblia de Dios habla hoy. Hay algunas palabras, porque leo esta Biblia porque tiene palabras que para mí son más fáciles de entender, por eso es por lo que me apoyo en esta traducción. Y bueno, dice que al día siguiente, el título que tiene aquí la Biblia de Dios habla hoy, dice que los israelitas cruzan el Jordán, mientras que en la otra dice el paso del Jordán. Y en el versículo 1 dice que al día siguiente, muy de temprano, subrayemos temprano, Josué y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon allí. ¿Qué significa Sittim? Sittim es un sitio al este del Jordán, en las llanuras de Moab, última etapa de los israelitas antes de entrar a la tierra prometida. En Números 33:49, ese mismo lugar recibe el nombre de Abel Sittim, que significa prado de las acacias. 2 dice, pasado 3 días los jefes recorrieron el campamento. Jefes u oficiales eran funcionarios debidamente instruidos que unas veces aparecen mencionados junto a los ancianos o a los jueces. Desempeñaban sus funciones en un contexto militar. A ellos les correspondía comunicar las órdenes a las tropas y ocuparse de reclutar y darles licencia. Leamos Deuteronomio 20 a partir del versículo 5, si alguien me apoya con la lectura. ¿Hasta cuándo?
¿qué será? 5 hasta el 7, más o menos, es para darnos una idea de qué es lo que los jefes promovían. El 5. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelvas a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la tome. Ajá, sí, más que nada es como para darnos cuenta qué es lo que comunicaban los jefes u oficiales. Esa era más que nada su labor, ¿sí? Y eran, instruidos militarmente. El 3 dice: y dieron esta orden a los israelitas: en cuanto vean ustedes que el arca del Señor pasa llevada por los sacerdotes levitas. Sacerdotes levitas es una expresión típica de una época en la que todos los miembros de la tribu de Leví podían ejercer las funciones sacerdotales. Más tarde se estableció una distinción bien definida entre los sacerdotes que eran considerados descendientes de Aarón y los levitas, que cumplían funciones subordinadas en el culto del templo. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, 4. Dice: así sabrán por dónde tener que ir, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por ese camino. Pero no se acerquen al arca, sino quédense siempre detrás de ella como 1 kilómetro de distancia. Aquí nos maneja 1 kilómetro de distancia, mientras que en la Reina Valera, versión, la que leemos, dice 2000 codos, que son 914 metros. Y esto también lo podemos nosotros, a mí me puede también enseñar que veamos a nuestro Señor. O sea, para empezar, muy de mañana dice ahí la palabra que se levantaron y buscaron también de nuestro Señor. Ok. La presencia de los sacerdotes y del arca de la alianza hace que el paso del Jordán, tal como aquí se describe, tenga todas las características de una celebración religiosa. El hecho de este proceso que van a llevar, de pasar el Jordán, lo veían también como una especie, como algo religioso, algo pues donde se iba a revelar Dios, donde iban a ver algo sobrenatural, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Síganla, dice: así sabrán por dónde tener que ir, porque ninguno de ustedes ha pasado antes por ese camino. Pero no se acerquen al arca, sino quédense siempre detrás de ella, como a 1 kilómetro de distancia. Ya vimos por qué el kilómetro de distancia. Es también, cuando uno se mete a veces también, yo creo que mucho en la palabra, a veces pierde el piso, y creen que todo lo que empiezan a hablar o todo lo que llega a suceder, porque Dios se manifiesta a veces en milagros a través de alguna persona, y ya se sienten ellos que son ellos los que están haciendo que suceda. Yo creo que el mantenernos a distancia, damos el lugar a nuestro Señor y sabemos que somos utilizados. No perder esa humildad y darle, ese respeto, ese lugar que le corresponde a nuestro Señor. ¿Sí? Bien, 1 kilómetro de distancia, y luego vemos distancia en el 5. Ok. Dice: y Josué les dijo: purifíquense. Creo que este es el lugar, el versículo, a mi gusto, es la clave, ¿sí? Y Josué les dijo: purifíquense, porque mañana verán al Señor hacer milagros. Hacer milagros. Purifíquense o santifíquense. Voy a leer qué es lo de purifíquense o santifíquense. Tantito, permítanme lo que encuentro mi estudio, ¿por qué lo guardo aquí en el celular? Para poderle hacer la letra más grande. Si no, no leo. Ok.
permítame, dice, antes de entrar a la tierra prometida, los israelitas debían santificarse, hacer una ceremonia de purificación. Esto se hacía muchas veces antes de hacer un sacrificio o, como en este caso, antes de presenciar un gran acto de Dios. La ley de Dios declaraba que muchas cosas podían hacer que una persona se volviera inmunda. Recordemos que era el ingerir a veces ciertos alimentos, esto lo tenemos en Levítico 11, el parto cuando la mujer daba a luz, también en Levítico 13 y 14, tocar un cadáver, en Números 19, 11 al 22. Dios se valió de estas diferentes señales externas de inmundicia para ilustrar la inmundicia interna del hombre, como resultado del pecado. La ceremonia de purificación ilustraba la importancia de acercarnos a Dios con un corazón puro. Como los israelitas, al acercarnos a Dios debemos resolver el problema del pecado en nuestras vidas. Aquí en la lectura hablaba prácticamente también de lavar sus vestiduras y no tener sexo en ese tiempo. Esa era también una parte de la purificación. Nos vamos nuevamente a lo que estábamos leyendo. Entonces los sacerdotes... Sí, a las 6. Ay, ya me pasé otro lado. Sí, nada más que me movió esto. 6 dice, a los sacerdotes les dijo, tomen el arca de la alianza y crucen el río delante de la gente. Los sacerdotes tomaron el arca de la alianza y pasaron delante de la gente. Esto es el 6, el 7 dice, entonces el Señor le dijo a Josué, a partir de hoy yo te haré cada vez más importante a los ojos de los israelitas. Así ellos verán que yo estoy contigo como estuve con Moisés. A mi gusto, esto es también así como que un versículo muy padre, muy alentador. Imagínense que a nosotros nos dijera el Señor, te voy a dar toda mi gracia, todo mi favor, para que te respeten, para que vean que yo estoy contigo. Yo siento que así fue con Josué, ¿no? Le daba mucha sabiduría, le daba también mucho dominio, mucho entendimiento, mucho don de palabra, hablaba con denuedo para poder convencer al pueblo. Al pueblo que estaba dirigiendo no era, no sé, un puñado de hombres, ¿no? Se habla que era cerca de unos 3 millones de personas, o sea, era muchísima gente. Si a veces nosotros para poder entrar a liderar a lo mejor un grupo, ¿de cuánto les gusta? Hasta de 20 o menos personas. No nos es posible porque cada cabeza es un mundo. Ahora imagínense 3 millones de personas, poder liderarlas y poder decirles vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Solamente Dios es el que tiene que darte ese favor, esa gracia para poder llevar eso a cabo, ¿verdad? Ok, entonces dice, así ellos verán que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Nos vamos al 8. Tú, por tu parte, ordena a los sacerdotes que lleven el arca a la alianza, que cuando lleguen a la orilla del Jordán se paren dentro del río. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Esta será la prueba de que el Dios viviente está en medio de ustedes. Y de que el paso de ustedes, Él irá barriendo a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Y vemos que qué importante es escuchar, buscar de Dios muy de mañana antes de iniciar nuestro día, al tener que tomar una decisión, iniciar un negocio o hacer algo importante en nuestra vida, ¿no? Incluso yo creo que pues simplemente el día a día, para no regarla, porque en cualquier momento la podemos regar, el hecho de buscar a Dios y poner en sus manos nuestra vida, nuestro estado de ánimo, nuestra voluntad, yo creo que eso nos da de cierta forma que día a día podamos caminar más seguros de lo que podríamos estar. En el 11 dice, miren el arca de la alianza del Señor de toda la tierra, va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Por eso, escojan ahora 12 hombres, uno de cada uno de las 12 tribus de Israel. Recordemos que las tribus vienen siendo de los hijos de Jacob que tuvo con Lea y con Raquel. ¿Sí? Entonces le pide que algún representante de cada uno de ellos. Y a veces eso es bueno, ¿no? Eso es bueno que a veces
haya esa organización. Siempre yo creo que para mover masas tenemos que deslindar responsabilidad, no, deslindar no, más bien agrupar y poner un líder para que no hablemos, por ejemplo, con esos 3 millones, sino se vayan haciendo grupitos y ya cada vez se vaya filtrando. ¿Sí me explicó? Entonces yo creo que así es como también lo estaba Josué organizando. Vamos. Bueno, me voy ahora con el 13. Dice, cuando los sacerdotes que llevaban el arca del Señor de toda la tierra metan los pies en el agua, el río se dividirá en 2 partes, y el agua que viene de arriba dejará de correr y se detendrá como formando un embalse. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Se acuerdan lo del mar, ¿no? Cuando el Señor abrió exactamente el mar. Pues aquí pasó lo mismo, pero los sacerdotes eran los que tenían que haber, desde que pisaron el río hizo pues sí, exactamente. Entonces, ahí se manifestó la grandeza de Dios, el milagro que estaban esperando. Bueno, no estaban esperando, porque yo creo que nadie se lo imaginaba, pero ahí es como se manifestó Dios, donde se abre ahora el río, ¿no? Para que pase el pueblo de nuestro Señor. Entonces, leemos, dice, los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, durante el tiempo de la cosecha el Jordán se desborda. En esas fechas, aquí lo tengo, desbordar, dice, se refiere a la cosecha de la cebada, que en el Valle del Jordán comienza entre los últimos días de marzo y los primeros de abril. En esta época se produce una creciente del río Jordán, debido a las lluvias de primavera y el deshielo de las montañas del norte. Entonces, imagínense, era muchísima agua la que corría. Sin embargo, desde donde empezaba el agua a correr, desde ahí la paró Dios. Qué bendición, ¿no? Qué grandeza, bueno, exactamente. Y dice, y el agua que bajaba hacia el mar muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían en medio del Jordán, firmes y en terreno seco. O sea, nada más los sacerdotes tuvieron que mojarse un poquito sus pies, pero en ese momento se secó el río, pudo pasar todo el pueblo. Imagínense, 3 millones, pero ellos permanecieron quietecitos hasta que el último, el más chiquitín, pudiera pasar, ¿verdad? ¿Con qué me quedo yo? La verdad es que es muy, muy pequeño el capítulo que me tocó, pero considero que es muy demasiado nutrido. Y bueno, también estuve viendo, escuchando a algunos hermanos en algunas prédicas, y me gustó lo que dijo uno de ellos, y dice, la tierra prometida es nuestra propia vida en el Espíritu. Esa es nuestra tierra prometida. No tenemos que esperar a llegar a la tierra prometida, tenemos que vivir día a día nuestra tierra prometida, que es nuestra vida en el Espíritu. Buscar a Dios de mañana, que sea nuestro primer alimento. Y pues observamos en este capítulo también, no sé si lo dijo también Alberto, pero dice que recibe Josué una instrucción, la comunica y luego todo el pueblo la acciona para que se lleve a cabo lo que Dios ordenó. Estamos viendo que no era a un puñado de hombres, sino era de 2 a 3 millones de personas. Nos enseña también que tenemos que estar atentos, no distraernos, y pues la distancia que tenemos que tomar es para que no perdamos la vista en Dios. A veces queremos ganarle a Dios, queremos nosotros tomar decisiones por Dios, y el hecho de que por eso es por lo que a veces cuando oramos hacemos alguna petición, queremos que Dios nos conteste en el momento. No, hay una distancia, hay un tiempo donde Dios nos va a contestar. Así es como también yo lo siento, que es esa distancia que tenemos que tomar cuando seguimos a nuestro Señor. Y pues bueno, no sé qué duda puedan tener acerca del tema que me tocó el día de hoy. Eso es lo que yo entendí, comprendí. Y si no hay nada que agregar, pues dejo
doy parte a la persona que le toca cerrar, dando gracias a Dios que sea siempre Él nuestro alimento, que nunca nos falten los ánimos para buscarlo o mínimo escucharlo por internet. De alguna forma tenemos que buscar su presencia, ya sea viniendo a casa de oración, leyendo nuestras escrituras, escuchándolo a través del internet. Hay tantos medios y nos ayuda tanto la tecnología para poder estar en contacto también con Él. Pero no nos olvidemos que lo más sencillo está en la punta de nuestra boca: orar, pedirle, hablar con Él, y Él estará con nosotros. Pues muchas gracias por su atención. ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció todo este capítulo 4? Impresionante. Sí, ¿verdad? Pues sí, porque imagínate cruzar el mar y que se convierte en unos muros, pues te ves tú de qué tamañito, como un gusanito sobre esas olas. Pero, y más me gusta mucho lo de el pacto, o sea, el arca del pacto. El arca del pacto que llevaba. Y pues es la presencia del Espíritu Santo. Ok, sí. ¿Quién más? ¿Qué te decía? Sí. Esta niña, allí hablaba de, ya que le tocó, de un crecimiento que Dios nos lleva. Si nosotros vemos, hubo un cambio y una transformación en el pueblo de Dios, porque eran esclavos, estaban en Egipto, no tenían todo lo que ellos tuvieron la salvación de la sangre, después tuvieron el Espíritu Santo, y en el cruce del mar tuvieron el bautismo en agua y salen al desierto. Todo eso es por don. Nosotros todo lo que hemos recibido es por don, y Dios nos ha llamado a crecer para alcanzar esa tierra prometida de la que hablaba él. Entonces en el desierto tiene muchas pruebas, y las pruebas nos enseñan que vamos a crecer en eso cuando nosotros aceptamos la soberanía de Dios. Y ellos recibieron mucho hasta que llegan al Jordán. Yo me voy a salir, por eso estoy hablando, porque tengo que ir a México. Entonces, cuando ellos llegan al cruce del Jordán, ya no son esclavos, ya son sacerdotes. Quiere decir que ellos habían crecido, entran con las vestiduras sacerdotales y llevan el arca que representa el gobierno de Dios, la soberanía del Creador. Entran con ello ya vestidos como sacerdotes, y solamente tocaron la planta de su pie y el mar se detuvo. El Jordán era un río que venía de arriba, y entonces dice que se amontonó, y montón significa majano, y era un testimonio de que Dios los había hecho cruzar, nada más con el simple hecho de llevar la soberanía de Dios y aceptar que ya eran reyes y sacerdotes. Me impacta mucho a mí eso de ver cómo en el proceso de Cristo hasta llegar a la tierra prometida ya van con vestiduras sacerdotales, ya saben lo que representa el arca, y eso es lo que yo les quería decir. Y con relación a lo que el Señor hace con el agua, nosotros sabemos que leímos que en el capítulo anterior hablaban de la soberanía de Dios. Dice, porque Dios es un Dios de arriba y es un Dios de abajo, de los cielos y de la tierra. Entonces, en el momento, ¿verdad?, que se detiene el montón de agua, recordemos a nuestro Señor Jesucristo, que cuando estaban en la tempestad los discípulos, el Señor le dijo al viento calla y al mar enmudece. En eso vemos que la creación se alinea al plan, como decía él, al propósito de Dios. Se alinean, cruzan el Jordán como sacerdotes, ya entran diferentes a como salieron de Egipto, y vamos a poseer la tierra. A este muchacho, el esposo de Angie, nos decía que tenemos que ser muy valientes. Ahora, por don recibimos todo desde Egipto hasta acá la tierra prometida, por don, porque todo es un don, un regalo. Pero ya en la tierra, ya terminé, y la tierra prometida nosotros la tenemos que luchar, vencer. Sí, tenemos que ser muy esforzados y muy valientes para poseer todo lo que Dios tiene para nosotros en la tierra prometida. Y por último les digo, la tierra representa para nosotros el alcanzar la tierra espiritual, el ser la esposa del Cordero, poder llegar a formar parte de las bodas. Discúlpenme, así me descosí, pero ya me voy yo a México y quería comentar. Dios nos ayude, nos bendiga para alcanzar el premio, como decía Pablo. Quiero alcanzar el premio para ver, sigo, para ver si alcanzo
aquello por lo que Dios me alcanzó. Ok. Que Dios los guarde, los bendiga. Gracias. Y que de verdad tengamos el anhelo de caminar en santificación, como habló también Eli. Y pues discúlpeme, pero yo me voy a México, ¿sí? Dios los bendiga y los guarde, ese es mi Gracias. mensaje, mi sentir. Crecer para alcanzar la madurez del varón perfecto. Sí. Que Dios los guarde y los bendiga. Gracias. Los quiero mucho a todos. ¿Algún otro comentario? Gracias. Pues que nos está diciendo, ¿no? Lo que decía él, esa distancia, pero sin embargo no te alejes del arca. Y en el 4 dice el por qué. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Si nosotros nos alejamos ya no vamos a saber el camino. Exacto. Y también me gusta en el 10 que cuando dice Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Y a Jesús se le reconoció así. Encontré Mateo 16:16, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Así es. Sí, efectivamente en el 3 dice que el arca del pacto va delante de nosotros y eso representa que Dios nos va guiando, ¿no? Siempre si ponemos a Dios delante de nosotros, pues todo va a tener una respuesta favorable y eso es lo que nos dice. Siempre Dios por delante y nosotros vamos siguiendo porque Él nos va mostrando el camino. Es un camino que nadie había recorrido y que ellos nunca habían pasado, pero ponen a Dios enfrente y entonces ya saben qué camino seguir. ¿Ok? ¿Alguien más? Irma, Sí. también aquí en el 5 donde dice, Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Lo que mencionó Eli, ¿verdad? Que dice, pues que siempre va a ser necesario que antes de recibir lo que estamos esperando de Dios, sí es necesario que estemos en esa vida de santificación, a donde estemos apegados de nosotros mismos, de nuestro interior, porque hay que, yo pienso, ¿no? Es como un mandato también de Dios, o sea, pórtate bien, ¿no? Trata de ser lo mejor que puedas cada día. Y eso yo creo que es lo que en un momento dado, al paso del tiempo, nos hace o nos enseña a vivir en espíritu, como es lo que necesitamos, ¿verdad? Vivir en espíritu. Así es. Sí, de hecho ahí nos habla de un orden y una promesa, que es el arrepentimiento y estar limpios de pecado, porque van a atravesar, ¿se acuerdan que decían el paso del Jordán? Es como el bautizo, entonces es sumergirse y llegar al otro lado, a la tierra prometida. Entonces sí nos invita a ese arrepentimiento y a estar limpios de pecado. Sí. Nosotros en nuestros días debemos, porque Jesús lo dijo, santificados en tu verdad, el Señor lo dijo. Debemos de tener una santificación si tú quieres una tierra prometida, si tú quieres algo para que Dios te dé, debes de esforzarte en santificación. ¿Por qué? Porque también le dijo a Moisés, santifícalos, ve y santifícalos. En esta no, dice, ve y santifícalos, porque al tercer día voy a bajar a hablar con el pueblo. Entonces Dios siempre se acerca a nosotros. Si nosotros nos acercamos a Él, Él nunca nos va a rechazar. Siempre Él se va a acercar a nosotros, pero viendo las cualidades y viendo la disposición de santificarse. Ok, sí, muy bien. En el 7 ¿sí? Dice, luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Le está dando la gran confianza, ¿no? Sí. Sí, le está dando la confianza y le está diciendo, o sea, yo estuve con Moisés y tú lo viste por todos estos años, ahora estaré contigo. De hecho, en el 7 y en el 8 son las indicaciones y las promesas que Dios le hace directamente a Josué para que él se las haga saber al pueblo, y del 9 al 13. Ahí el mensaje que Dios le dio a Josué se lo da a todo el pueblo. En el 6 sí vemos que dice,
que Josué habló con los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ahí nos dice, si vamos a 1 de Pedro 2:9, Dios dice que nos hizo sacerdotes a nosotros. Entonces nosotros tenemos la encomienda de llevar la presencia de Dios a nuestras casas. ¿Sí? 1 de Pedro 2:9. Ajá. ¿Sí? Y luego en el 10, donde le dice todas las naciones, son 7 naciones que le va a entregar, cada una tiene un rey y cada uno será derrocado, porque Dios es el que dice ahí, la lucha es de Dios, pero la fe es nuestra. Ellos tenían que ir con toda la fe de que Dios los estaba respaldando. ¿Sí? ¿Alguien más? Vamos a leer el 9 del capítulo 2 de 1 de Pedro. No, nada más es referencia. ¿Sí? Sí. Yo en el 6 que tú acabas de decir, sí. Ahí vemos que Dios es un Dios de pacto. O sea, es un Dios, por eso dice aquí, dice, y habló José a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. O sea, que nosotros, que Dios es un Dios de pacto, ¿sí? Dios dice, si tú te portas bien, yo te bendeciré. Si tú lees la palabra, yo te bendeciré, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los sacerdotes tenemos, más bien los sacerdotes tienen la obligación de hablar al pueblo y decirle que Dios es un Dios de pactos, que Dios es... ¿Y cuál es el pacto? Pues ¿en dónde está el pacto? Pues en la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice que pase el arca. Ahí en el arca iba la ley. Entonces, por eso Dios dice que pase delante del pueblo. ¿Para qué? Para que les vaya mostrando y diciendo el camino, pero ¿sobre qué? Sobre la palabra de Dios, porque aquí está en el pacto de Dios. Ok, sí, gracias. En el versículo 1, Elisa decía, subrayen la palabra muy de mañana. Y efectivamente sabemos que los grandes servidores de Dios, como David, Moisés, Jesús, Josué, siempre de madrugada, ¿no? Nos hace mucha referencia en que muy de mañana sucedió esto, se levantaron de mañana, de madrugada, porque todos los servidores de Dios, pues es eso, todos los que lo seguían en espíritu y verdad, son madrugadores. Dice que aquí que cuando nosotros llegamos muy de mañana a la presencia de Dios y estamos aquí como lo estamos nosotros, y después salimos al mundo, pues ya tenemos esa protección, ya estamos llenos de la palabra, y como siempre sabemos que la palabra no regresa vacía, entonces todo lo que ya aprendimos aquí, de alguna forma, consciente o inconsciente, lo podemos poner a prueba como con esa protección allá afuera, en el mundo real, bueno, en el mundo de allá. ¿Sí? Aquí también tengo un dato que dice que el arca del pacto se repite 16 veces en los capítulos 3 y 4, porque es eso que nos comentaba Juanita, que es el pacto, ¿no? El arca del pacto. Dios siempre va a la ley, ahí va, siempre está presente en todo este proceso, porque aquí en el 3 empieza de que van entrando al río Jordán y lo cruzan y todavía no sabemos qué pasa, ¿no? Cuando ya lo llegan a la otra orilla, lo vamos a ver en el capítulo 4 el lunes, porque ya ahí empieza, es el principio de algo, de un parteaguas, ¿no? En la vida de este pueblo. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Pues yo creo que también está bueno lo que nos dijo Eli, que le agradó. La tierra prometida es nuestra vida en el espíritu. Leyendo así, literalmente dice uno, bueno, es otro lugar, otro territorio. Ajá, exacto. Sí. Pero ya para quienes pues estamos adentrándonos poco a poco en
en lo que es la palabra y entenderla a nivel espiritual, esa tierra prometida, pues me suena a que una vez que yo estoy en esa búsqueda, en la presencia constante de Dios, dejándome dirigir por Dios a través de su palabra, ¿qué va a haber en mí? ¿Qué es esa tierra prometida? Pues una tierra, una sensación de paz, de tranquilidad, de ilusión por la vida, de ir resolviendo los problemas porque sé que estoy respaldada por Dios. Entonces es una tierra pues que en un momento dado anhelamos tener, ¿no? Exacto, sí, porque aquí en todo este relato dice que para conquistar esa tierra tenían que cumplir condiciones, ¿no? Que es lo que nos decía Juanita de los pactos, obedecer órdenes y creer en la promesa. Y es lo que nos pasa a nosotros para poder crecer y para llegar a un nivel diferente en nuestra vida cristiana. Requerimos cumplir condiciones, obedecer órdenes y creer en la promesa. Entonces ellos van hacia allá a conquistar esa tierra, pero nosotros nos estamos conquistando a nosotros mismos para llegar a un nivel más alto en nuestra vida cristiana. Y acuérdense que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Todo en orden, todo en paz. Bueno, pues entonces vamos a dime, Juanita. Sí, bueno, para mí también el 10 es el 10. Es muy importante porque dice, sí. Añadió Josué, en esto conoceréis al Dios viviente. Está en medio de vosotros, o sea, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerseo y al amorreo y al cubiceo. Aquí nos está diciendo, no me acuerdo exactamente, pero aquí ¿qué nos está diciendo? Estará el Dios viviente en medio de su pueblo y echará a todos estos pueblos. ¿Por qué? Porque todos estos pueblos estaban llenos de pecado. Exacto. Entonces Dios dice, tú estás ahí y yo te voy a ayudar a echar fuera todos tus pecados. Exacto, si Él está en nuestro centro, que es nuestro corazón, ¿no? Está en medio de nosotros. Entonces, este versículo sí es muy importante y relevante porque efectivamente es ahí si le cambiamos el cananeo, el eteo, el heveo, el jebuseo. No tiene su significado cada uno. Cada nombre de cada nación. Ajá. No es nación, son como tribus, son como pueblitos. Como pueblos, todo ok. Es Canaán, pero Canaán estaba lleno de pecado. Entonces Dios dice, tú estás llena de pecado, sí. pero no te preocupes, yo te voy a ayudar a echar fuera todo eso. Ok. Yo soy el Dios viviente. Ok, ok. Muy bien. Ok, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues vamos a cerrar entonces con una oración para poder irnos de aquí, pero no de la presencia de Dios. Padre, te agradecemos infinitamente este momento. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias porque tú siempre estás en medio de todos nosotros. Tú eres el invitado especial en este lugar y eres el invitado especial en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias porque tú eres quien toma nuestras vidas y nos lleva por esos caminos que tú quieres que recorramos. Te ponemos enfrente de todas nuestras situaciones, de todo lo que estamos viviendo, de todas las decisiones que hoy tomemos, que sean basadas en ti, en lo que tú nos quieres llevar y que tú nos guíes, Padre. Ponemos en tus manos este día nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestros proyectos, todo cuanto vamos a realizar hoy para que seas tú el que nos guíe y el que nos lleve del otro lado sanos y salvos. Todo esto, Padre, te lo agradecemos y te lo ponemos en tus manos en nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Amén.